Llegamos al final. Llegamos al final de la carta. Parece mentira, pero aquí estamos. ¿No te sientes a veces cansado de la vida cristiana? No seamos súper espirituales. Hay veces que cansa, ¿no? Hay veces que tenemos la sensación de que, esa sensación que seguramente tendréis, ¿qué día es hoy? Dicen jueves, todavía es jueves. Y todavía queda el viernes para llegar al sábado. ¿No tienes esa sensación a veces? Esa misma sensación la podemos tener con la vida espiritual. Largos periodos de prueba, ¿te suena? Largos periodos de monotonía en la iglesia, ¿te suena? Decepciones con nuestros hermanos, ¿te suena? Nuestro propio pecado, ¿te suena? Hay veces que podemos sentirnos muy agotados de nuestra vida espiritual. Y recordar que la vida espiritual se divide en dos. Tu vida espiritual tú con Dios y tu vida espiritual tú con tus hermanos. Y recordar que Primera de Juan es enfática al decirnos que si dices que amas a Dios al que no has visto y no amas a tu hermano al que ves, eres mentiroso. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. No se trata de teologías, no se trata de pensamientos, que yo soy más espiritual que tú, es que yo me he leído la Biblia 50 veces, no se trata de eso. Se trata de que tú me ames a mí y se trata de que yo te ame a ti. Y esto, mis queridos hermanos, cansa muchas veces. ¿Por qué? Por algo que es muy profundo. Cada uno es de su padre y de su madre. Así es. Pero Dios, con su evangelio, se ha empeñado en hacernos familia. Hacer un solo pueblo a través del evangelio del Señor Jesucristo. Si en esta mañana estás aquí, por fe, arrepentido de tus pecados y Dios te ha perdonado, somos iglesia. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida y la mía? Romanos capítulo 8. Ser como Cristo. No tu felicidad, ni tu bienestar, ni que tus hijos sean los mejores, ni que tengas el mejor trabajo del mundo. Ser como Cristo. Muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios y al evangelio pensando que es que esto nos va a remediar nuestros problemas. No, tu peor problema, tu mayor problema es qué vas a hacer con tu relación con Dios. Ese es tu mayor problema. Y Dios lo ha resuelto a través del evangelio. Necesitamos entonces que el Señor de alguna forma nos confirme dónde estamos. Porque a veces nos despistamos. Y esa confirmación no es otra cosa que la confirmación que el propio evangelio nos da. No, pero es que no sé qué leer, no sé dónde ir. Piensa en el evangelio. Eso es lo que nos trae aquí. Y en esta mañana vamos a ver cómo Pablo vuelve otra vez al evangelio. Por eso el mensaje de esta mañana se titula El evangelio otra vez. Porque parece que la carta es una carta circular. Vamos al final de la carta y Pablo está hablando de los mismos temas de los que hablaba al principio de la carta. Así que de alguna forma nos vemos viendo el final, pero si bajamos y seguimos, volveríamos otra vez al capítulo 1, versículos del 1 al 7 y seguiríamos otra vez por la carta. Lo que nos trae aquí es el evangelio. Pablo vuelve al evangelio otra vez para enseñarnos que la buena noticia, el evangelio de la gracia de Dios, tiene como consecuencia la formación de un pueblo, que es la iglesia. Tiene una confirmación de ese mismo pueblo, a través del evangelio, y que en tercer lugar nos cautiva para darle la gloria a Él, que es el único y sabio Dios, autor desde la eternidad de este evangelio, que nos transforma y que debemos predicar a otros, pero predicarnos a nosotros mismos siempre. Tenemos una gran confusión con el tema de la evangelización. Evangelizar no es hacia afuera. Aquí predicamos el evangelio todos los domingos. Todos los domingos. Para edificación de la iglesia. La iglesia es edificada a través del evangelio. ¿Qué es eso de creer que se evangeliza solamente hacia afuera? Recordad que la carta del apóstol Pablo a los romanos es una carta que está escrita a los creyentes de Roma. No es una carta para evangelizar, pero podemos evangelizar con ella.
No es una carta para pensar en los de fuera, sino en los de dentro, pero podemos pensar también en los de fuera. No olvidemos esto. Pablo quiere que volvamos otra vez al Evangelio para tomar aliento en el Señor. Vamos a leer la palabra de Dios, los últimos versículos de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 21 hasta el 27. Leemos. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se mantuvo oculto en silencio desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Llegamos al fin. Pero queremos ver en esta mañana tres cosas. Primero, la consecuencia del Evangelio. En segundo lugar, el poder del Evangelio. Y en tercer lugar, la gloria del Evangelio. Parafraseando a un profesor y comentarista bíblico, yo quiero deciros que abrigo la esperanza de que también vosotros hayáis experimentado durante esta serie de mensajes la misma emoción maravillada que yo he experimentado ante la incomparable gracia de Dios y sus consecuencias de radical libertad para todo ser humano y de intenso estímulo encaminado a instaurar relaciones interpersonales inéditas. Relaciones interpersonales inéditas. Sí, porque es que si no es por el Evangelio, ¿qué hacemos tú y yo aquí esta mañana? No sé, tú me ves caminando por la calle y dirías, mira, yo podría ser amigo de ese señor tan guapo que va con sus gafas nuevas por ahí. No, el Evangelio nos ha traído aquí. Y qué maravilla que sea así. Pablo ha escrito una carta para creyentes cuyo tema central es el Evangelio, capítulos 1 al 11, hemos leído. Y dice que nos ruega en el versículo 12, capítulo 12, versículos 1 y 2, por estas misericordias, que nos mantengamos siendo iglesia. Parece que Pablo ha dedicado toda la carta hasta llegar al capítulo 14. ¿Recordáis el capítulo 14? ¿De qué va? Los unos y los otros. Es interesante que toda la misericordia de Dios del Evangelio llegue hasta allí. Vosotros sois iglesia por el Evangelio. Dios no ha conquistado tu corazón y ha perdonado tus pecados para que estés tú solo. Te ha convertido en parte de su familia. Por eso, en primer lugar, vemos la consecuencia del Evangelio, una comunidad conformada por unos y otros para ser nosotros en Cristo. La consecuencia es que somos iglesia. Mis queridos hermanos, fijaros, Dios nos conforma como iglesia. En los versículos 21 y 22 ya hemos visto una gran lista de nombres, ¿no? No quiero hacer la broma de los que están buscando nombres, busquen en esta lista nombres, ¿no? Yo tenía un compañero que se llamaba Aristóbulo y hablábamos en el grupo de hogar el viernes y además era muy delgadito y con una cabeza muy redondita, me acuerdo. Aristóbulo, tenía cara de Aristóbulo. Sí, no he conocido ningún otro Aristóbulo, de verdad. Mira, Pablo quiere decirnos que la consecuencia del Evangelio es la iglesia, la familia de Dios. Fijaros, los más cercanos a Pablo, versículos 21 y 22, os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, otro nombre muy bonito, Sosípater, mis parientes. Qué bien. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Hay gente cercana, ¿no?, dentro de la iglesia, ¿no? Y qué bueno que Pablo pueda contar con Timoteo, una persona como él, que es como mi hijo. Y dice Pablo de Timoteo, no he tenido a nadie más como él que me ayude en el ministerio.
Todos me dejaron, pero Él nunca me ha fallado. Qué bueno. Y qué bueno también poder contar con Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes, que también eran judíos como él. Porque recordad que Pablo estaba predicando a los que no son judíos, y eso es complicado también, ¿no? Pero qué bueno tener gente cercana, que son parientes tuyos, que son de tu cultura, ¿no? Que aunque tú estés en otra cultura, te están ayudando a ti también. Y fijaros después, en el versículo 22, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo. ¿Qué? En el Señor. ¿Veis cómo se conforma la iglesia? Si tú estás en el Señor, eres parte de la iglesia. Es la consecuencia de todo, que estemos aquí en este vínculo. Pablo saluda a los hermanos de Roma, ¿no? Tercio dice, yo os saludo en el Señor, formando parte de estos cercanos de Pablo. Pero fijaros, hay más gente. Los colaboradores de Pablo, versículos 23 y 24, esto me llama mucho la atención. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Me llama la atención esto porque Gallo es un hombre hospedador. Abro paréntesis. Hospedados unos a otros. No te digo que me invites a tu casa una semana allí a Cuerpo de Rey, no, estaría bien. Pero darnos tiempo de tenernos unos a otros, ¿no? Y dice Pablo que Gallo es hospedador suyo y de toda la iglesia. Madre mía. Menuda se monta en mi casa allí, ¿no? Pero bueno, hay gente que ha sido así, aquí entre nosotros. Yo he sido hospedado por personas que tienen en su casa hasta 20 personas. Dice, esta gente cómo se mete aquí, pero ahí están. Hospedador mío y de la iglesia. Qué bien contar con alguien así. Alguien con recursos, pero fijaros, alguien aquí con contactos, ¿no? Os saluda Erasto, que es el tesorero de la ciudad. Hay encontrado una inscripción que habla de este Erasto. Y algunos dicen, no es el mismo Erasto, pero bueno, ahí queda ese detalle para que se vea, ¿no? Pero Erasto era tesorero de la ciudad, como un edil de la ciudad, ¿no? Y formaba parte de la iglesia. Qué bien. Tenemos gente de todos los estamentos, ¿no? Y eso está bien. Gente que diga, no, si yo conozco a fulano, sí. No, si yo trabajo de esto, si yo estoy en la empresa tal, no, yo... Sí. Qué bueno tener un buen fontanero en la iglesia, ¿no? Hay que tener un buen médico, un buen fontanero, un buen mecánico. Eso es una cosa fundamental. Todo lo demás, ¿no? Un buen panadero. Qué bueno que alguien pueda tener influencia y también forme parte de la iglesia. Esa es la consecuencia del evangelio. Lo comentábamos. En iglesias en aquella época podías tener que uno de los ancianos, uno de los pastores, era, como en el caso de Tercio, entendemos, y del hermano Cuarto que veremos ahora, que son libertos, que habían sido esclavos, o que son esclavos, y que son el anciano de su dueño. Y dentro de la iglesia era así, claro. Qué bueno que la iglesia sea así. Pero fijaros, en tercer lugar aquí, dice, y el hermano Cuarto. Y tú dices, bueno, ¿y el hermano Cuarto qué hacía? Ser hermano. Dices, ser hermano, sí. Hay veces, mis queridos hermanos, que no podemos hacer nada más que ser hermanos, que estar. ¿Y este hombre qué hace? No, está ahí sentado conmigo. ¿Y qué te dice? Nada. ¿Y te ha traído algo? No, pero está aquí conmigo. ¿Cuántas veces hemos necesitado que alguien esté con nosotros? Que sea nuestro hermano. Mis queridos hermanos, esta es la consecuencia del evangelio. Ese es el primer punto. Somos iglesia. ¿Qué crees que haces aquí si no es ser parte de la familia de Dios? Y quiero hacer este énfasis cada vez que pueda. Somos hermanos. Mírame a los labios. Lee mis labios. Soy tu hermano. Tú eres mi hermano. Y eso va por encima de todo. Y si no estás en esa concepción de lo que es la iglesia, que lo que es la consecuencia del evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros, si no estás en ese punto, no estás en el evangelio. Porque nosotros hemos sido llamados a amarnos unos a otros, a edificarnos mutuamente. Tú no sabes lo pesado que eres, lo raro que eres. Las veces que no te aguanto.
pero luego pienso en la cruz de Jesucristo y se me pasa. Y cuando me miro al espejo pienso al revés. Espero que penséis en la cruz de Cristo cuando penséis en mí. Somos hermanos. Pase lo que pase. Si me ves en la esquina enfurruñado porque no hacemos las cosas como yo digo, ve a buscarme, no me dejes ahí. Bueno, un ratito sí, ¿no? Que sufra un poco yo. Somos iglesia, somos la consecuencia del Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. En segundo lugar, vemos el poder del Evangelio. Y esta es la parte más gruesa del mensaje, ¿no? Y esto conmueve, porque Pablo para y nos dice, y aquel que puede confirmaros. Aquel que puede. Mira, vamos a leerlo, porque vale la pena. Aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los apóstoles, según el mandamiento de Dios eterno, el mandamiento eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe y seguirá después. Necesitamos ser una iglesia confirmada. El poder del Evangelio, una comunidad confirmada por la proclamación de Jesucristo. Somos justificados. Tú vives tu vida espiritual así. ¿Sabes lo que es ser justificado? Estar justificado. Pues te lo digo, es muy fácil. Es haber sido declarado justo. No inocente. Somos como somos. Pero ha sido declarado justo por el Señor. Y ahora puedes caminar en santidad, en este proceso de ser santificados por la gracia de Dios. Eso eres tú. Fíjate, y muchas veces caminamos por nuestra vida espiritual y no sabemos qué hacer. Nos sentimos perdidos. Pero mira, hemos sido justificados. ¿Y cómo nos quiere confirmar el Señor Jesucristo? ¿Cómo quiere Dios que nuestra iglesia esté confirmada en Él? Pues muy fácil, a través del Evangelio. Pero si el Evangelio es para los que no conocen al Señor. No, el Evangelio es para ti todos los días. Esa es la buena noticia, que por la gracia de Dios podemos seguir caminando en esta justificación en la que vivimos. Piensa en ti. ¿Qué tan justo eres? ¿Qué tan bueno eres? A ver, ponte ahí de 1 a 10. Yo espero que te pongas poca nota, ¿eh? Porque por nosotros mismos no podemos. ¿Cómo empiezan tus mañanas en tu casa? ¿Cuáles son tus primeros pensamientos cuando te levantas? Te despiertas y abres los ojos, ¿no? En la televisión podíamos hacerlo mejor, en cine, ¿no? Haces un levantamiento de pestañas así, un parpadeo feliz, y el primer pensamiento que brota es gloria a ti, Señor. Alabado seas. Tú te despiertas así y te incorporas y ahí tienes ya tu Biblia, ¿no? Y la abres y empiezas a hacer tu devocional allí, ¿no? ¿A que no somos así? Nos levantamos y decimos, ¡ay, me he dormido! Y empezamos a correr, levántate esto, lo otro, fulanito. Y ya como a las 3 de la tarde, cuando ya en el ardor ahí de la comida, dices, ¡ay, Señor! ¿Estás allí? Sí. Él siempre está. ¿Cómo podemos ser confirmados? Pues somos confirmados a través del Evangelio. Esto de confirmar tiene que ver con corroborar la verdad, la certeza o el grado de probabilidad de algo. Tiene que ver con revalidar lo ya aprobado, asegurar, dar a alguien algo con mayor firmeza y seguridad. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, porque somos débiles. ¿No has estado tentado alguna vez a decir, mira, yo ya no voy más a la iglesia? Yo esto de la Biblia no lo entiendo bien, al final me parece a mí todo el mundo ahí es hipócrita y no me echarán de menos. Y coges y te vas, te pierdes. Pues no hagas eso. Dios quiere confirmarte, quiere darte firmeza en lo que crees, en la vida que tienes, no que vas a tener, en la vida que tienes. Fijaros, 3 cosas en esta segunda parte. En primer lugar, vemos el Evangelio, su poder transformador. Fijaros, Pablo dice aquí, estamos en los versículos 25 al 26, Pablo dice que
es por la confirmación a través de mi evangelio, y dice, y la predicación, ¿no? La predicación de Jesucristo. ¿Mi evangelio? ¿Cómo que mi evangelio? ¿Hay más evangelios? ¿Hay un evangelio y el evangelio de Pablo? Fijaros, mis queridos hermanos, el evangelio de Dios es tan poderoso que nos transforma y nos convierte en el propio evangelio a nosotros. Es mi evangelio, ¿por qué? Porque está tan apegado a mí que es parte de mi vida. ¿No te han dicho alguna vez no sé si te lo han dicho alguna vez, uy, este y su religión? No, ahí va el santo el santurrón este. No, cuidado, que este es el evangélico, el evangelista, no te dicen, ¿no? Si te pasa eso, es tu evangelio, porque la gente no puede separar tu vida de lo que crees. Y eso es lo que dice Pablo. Es mi evangelio en este sentido. Y la proclamación de Jesucristo, su sacrificio nos transforma. Ese es el poder en el que tenemos que vivir, ese poder transformador del evangelio. ¿Hemos sido cambiados o no? Esto es importante que nos lo preguntemos. ¿Nos ha transformado el evangelio de Dios, sí o no? Cuando vemos a alguien, a cada persona que vemos en la calle, en nuestra familia, lo vemos como una posibilidad de evangelizar. Lo vemos como con la compasión que Jesucristo nos miró a nosotros y queremos ofrecerles ese evangelio. Ese es el poder transformador, que nos confirma que somos hijos de Dios, que estamos en este camino, aunque a veces no sea fácil, porque no lo es. Y no es que no lo es por el evangelio, si lo estudiamos, no se trata de que el evangelio haya fallado, sino que nosotros somos muy débiles. Pero Él quiere confirmarnos. En segundo lugar, la naturaleza divina del evangelio. Fijaros, dice aquí que ese evangelio estuvo oculto o silenciado y que ahora ha sido revelado. Ese es el gran misterio. Dice aquí, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. O sea que esto que creemos no es una cosa que escribieron los hombres, una cosa que nos trajeron los ingleses o los estadounidenses, no es una cosa que se han inventado aquí, ¿no? Este evangelio ya estaba en Dios desde antes de la fundación del mundo. Este evangelio es un evangelio divino. Esto no es un libro nada más. Este es el llamado de Dios a nuestras vidas para que le sigamos. La naturaleza de lo que creemos, mis queridos hermanos, tiene que ver con uno de los textos de la antigüedad más fiables que existen, que es la Biblia. Y esto lo puedes discutir en cualquier parte porque es así. No tenemos ningún texto de la antigüedad con tanto apoyo escritural como tenemos con el Antiguo y el Nuevo Testamento, que dicen lo que ocurrió muy cerca de las fechas exactas cuando ocurrieron. Tenemos muy poquitas copias de lo que dijo Platón, por ejemplo, o Sócrates. Y tenemos montada toda nuestra filosofía occidental sobre esta base de unos escritos que ni siquiera tienen un apoyo textual. Pero ahí estamos. Cuando tú hablas de esto, de la Biblia, te dicen, ¡nah! El problema es que es un origen divino que quiere meterse en tu vida. Ese es el problema. Todas las filosofías se quedan fuera. ¿Tú crees que Kant, ¿no? Los epicúreos, ¿no? O los estoicos, que se lleva mucho ahora eso, ellos querían meterse en tu vida? No, ellos publicaban sus filosofías y ya está, eran unos matados, ¿no? En aquella época sobre todo. Yo soy estoico, y se iban por allí. Y dijeron, no, mira, este es un estoico. Claro, y tenemos sus escritos, pero no tenía muchos seguidores, ¿eh? Si no, estaríamos aquí. El problema de esas filosofías es que no se quiere meter en tu vida personalmente, pero Dios sí. Por eso podemos cobrar fuerza, porque la naturaleza del evangelio que se había ocultado ha sido revelado ahora a través de algo interesante. Fijaros, dice aquí que las escrituras de los profetas. Bueno, sí y no. Sí, porque el Antiguo Testamento genera el Nuevo Testamento, pero también tiene que ver con la interpretación que los apóstoles de parte del Espíritu Santo hacían del Antiguo Testamento. Viendo en todo el Antiguo Testamento ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice que en los postreros tiempos, en la antigüedad, Dios había hablado ¿de qué forma? A través de los profetas. Pero ahora ha hablado en Hijo, como si fuese un lenguaje, a través del Hijo, la palabra de Dios encarnada.
Así que, ese misterio oculto, ¿cuál es? El Evangelio. Tú puedes tener una relación con Dios porque Jesucristo pagó el precio por ti. Y en tercer lugar, para ser confirmados también, el Evangelio, su alcance. Fijaros al final del versículo 26, dice que este Evangelio eterno, por el mandamiento de Dios, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. A todas las gentes. Estás aquí en esta mañana y te preguntas ahora, pero ¿y esa obediencia cuál es? Porque aquí dice el versículo que se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Qué es obedecer a la fe? Creer. Creer en el Señor Jesucristo. Eso es obedecer a la fe. Mis queridos hermanos, es un llamado a los que no conocen a Dios para decirles, como dice en 1 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20, reconciliaos con Dios. Si tú estás en esta mañana aquí y no estás reconciliado con Dios, este es el mensaje del Evangelio. Esta es la obediencia que Dios quiere que se predique a todas las personas, a todas las gentes, que obedezcan a la fe, que crean en el Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y para su gloria, como veremos luego. Tenemos que sentirnos confirmados por el alcance del Evangelio, mis queridos hermanos, porque es para todos. Aquí no hay cristianos de primera ni de segunda, ni gente, nosotros y ellos. No, Dios quiere llamar a todos, porque su deseo es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos. Hay un todos ahí, dice, no, a veces un todo, no todos, porque no sabemos quiénes son escogidos o no son escogidos, o qué. Predica la palabra, mi querido hermano, a todos, al que veas, porque todos son llamados a la obediencia, a la fe, que no es otra cosa que creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba en Cristo, dice en 1 Corintios, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a ti y a mí. Dios nos ha dado un propósito, por eso somos iglesia. Dice que nos ha encargado a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Podemos tomar fuerzas y aliento por el poder transformador del Evangelio, por la naturaleza divina del Evangelio y por el llamado y el alcance, del Evangelio para que todos sean salvos. ¿Qué te parece? ¿Más animado en la vida cristiana? Mira, Dios mandó a su Hijo. Quiero hacer énfasis en esto. Abraham estaba en el monte Moriah. ¿Recordáis Abraham, la historia de Abraham? Abraham era un hombre muy mayor. Dios le prometió un hijo y no tuvo ese hijo hasta muy mayor. Y cuando ese hijo, los hijos dan alegría a los padres, ¿sí? ¿Por qué pensáis? Bueno, así. Y cuando Abraham estaba disfrutando de su hijo, Dios, ese Dios que le dio a ese hijo, le dice, sacrifícame a tu hijo. Pero tú no me habías dicho que me ibas a dar un hijo para que ese hijo fuese, sacrifícame a tu hijo. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Fue a sacrificarlo. Y se subió a un monte. E iba con el chaval para sacrificar a su único hijo. Y cuando le tenía ahí acostado y levantó el puñal para matar al hijo, una voz del cielo le dijo, no toques al muchacho. ¿De quién es esa voz? Es la voz de Jesucristo. Porque no iba a ser un hombre el que sacrificara a su hijo por Dios, sino que sería Dios el que sacrificaría a su hijo por la humanidad. El justo por los injustos. Y ese evangelio, mis queridos hermanos, nos trae aquí para hacer iglesia. Y Dios quiere confirmarnos que tengamos ánimo porque este evangelio es poderoso. No solo para salvarnos, sino para darnos la vida que Él quiere que tengamos. La vida en Cristo Jesús. ¿No es cautivador eso? ¿No es hermoso?
Pues eso nos lleva a hasta nuestro tercer punto, y vamos ya terminando. La gloria por el Evangelio, versículo 27. Somos una comunidad cautivada por el único y sabio Dios. Entonces, somos adoradores. Al único y sabio Dios. Si hacemos un paréntesis, fijaros, dice aquí el 25, y al que puede confirmaros, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y lo que tenemos en medio es la doxología esa, que es complicada, ¿eh? Se las trae para traducirla y para colocarla y para todo eso. Pero fijaros, en medio está el Evangelio, pero la gloria del Evangelio, Dios es el que la merece. Dios merece nuestra gloria por ser el único, fijaros, al único. ¿Cuántos dioses tienes? Sí, tú, sí. Tendría que poner la silla aquí otra vez, ¿no? Sí, tú, el de la silla roja de aquí delante, para que nadie se sienta aludido. Sí, tú, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses tienes? Dime qué estás buscando en tu vida y te diré cuál es tu Dios. Es un asunto de prioridades. Si para ti algo es importante, no está lejos. Si algo para ti es importante, no es complicado. Si algo para ti es importante, lo amas a pesar de lo que pase. Pero cuando no te interesa, todo es complicado. El único Dios es el que se merece nuestra gloria. Que dicho sea de paso, es el único Dios que hay. Todos los demás son dioses falsos. No, pero desarróllame eso. No tenemos tiempo para eso. Otro día, en el estudio bíblico de los sábados. Hacer publicidad para la temporada que viene, ¿no? Ahí descubriremos. No hay más dioses. Pero esto, tampoco. No hay. No hay. Por eso nuestra gloria tiene que ser al único. Y no solamente al único, sino al único y sabio Dios. Es que, ¿has visto cómo es el Evangelio? Tendríamos que hacer, voy a hablar con los ancianos, vamos ahí con José, ahí está. Vamos a empezar a tener cultos de crucifixión aquí. A ver quién tiene de verdad fe. Cada uno va a pagar por su propio pecado. ¿Qué os parece? Eso sería la justicia. Ahora que oímos tanto de la justicia, el gobierno y todas esas cosas, tal y que dice, qué mal está la justicia, ¿no? Eso es la justicia de los hombres, que es la justicia justa, ¿no? El que la hace, la paga. ¿Qué os parece? Buen trato. Pero no, ¿cuál es la justicia de Dios? Que decimos, es que Dios es muy justiciero. No, pero ¿cuál es su justicia? Muy simple. El justo por los injustos. Así que en vez de tener un culto de comunión, tengamos un culto de crucifixión. En el que cada uno viene. Claro, los ancianos crucificaríamos, ¿no? Digo, no, crucificame. Uno por uno. ¿Por orden? ¿Lo hacemos por orden de apellido? ¿O qué? No, que yo tengo A. No, yo tengo la C. No, queremos la justicia de Dios. Es que Dios es tan sabio que ha decidido salvarte a ti y salvar a la humanidad de la única forma más disparatada que se le puede ocurrir a nadie, siendo él mismo el sacrificio. Mandando a su hijo a morir por ti. Porque no iba a ser un hombre, Abraham, sacrificando a su hijo por Dios. Iba a ser Dios sacrificando a su único hijo por todos nosotros. Ese es el Evangelio. Del que tú tienes que apropiarte por fe y por arrepentimiento. Tienes que pedir perdón a Dios por tus pecados. ¿No es glorioso esto? El único y sabio Dios. Dios se merece nuestra gloria. Y no es una gloria en la que yo me la quiera inventar, es la gloria a través del Señor Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres. Yo tengo que dar la gloria a Dios a través de Jesucristo. Diciéndole a otros, como la mujer samaritana, alguien me ha dicho a mí cómo soy. Alguien me conoce. ¿No será este el Mesías? Y que a pesar de eso, me ama y me perdona. Sabiendo cómo soy. ¿No será este el Cristo? ¿Cómo no vamos a darle la gloria eterna a Dios? Al único y sabio Dios es el que se merece nuestra gloria. Solo Él.
Y nosotros estamos aquí peleándonos unos a otros, alejándonos cada vez más de Dios. Él se merece nuestra gloria por habernos considerado a nosotros para ser sus hijos, a través de Jesucristo. Por la mañana, cuando me veo en el espejo, intento pensar en el Señor Jesucristo y lo que ha tenido que pagar por mí. Y cuando vengo aquí por la mañana, quiero dar gracias a Dios por ti, porque eres una persona compleja, eres una persona distinta, eres una persona que a veces no entiendo, pero Dios te salvó. No sé qué está haciendo Dios en tu vida, el que comenzó en vosotros, en nosotros, la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo quiero estar allí, al final del proceso, para dar gloria a Dios por lo que ha hecho por ti y por lo que ha hecho por mí. Somos iglesia, somos hermanos, tenemos que ser adoradores, porque Él nos salvó de la manera más inesperada, mandando a su Hijo, el justo, por nosotros. Dice la Biblia que Jesús anduvo haciendo bienes. Piensa en la persona más bondadosa que conoces. En alguien, un vecino, un amigo. Yo pienso en personas. Y no es justo que se mueran, deberían ser eternos. Y mueren muchas veces en las peores circunstancias. Y tú dices, ¿por qué? Jesús le pasó eso. Dio su vida de esa manera tan trágica por nosotros, para que nosotros no tengamos que vivir esa tragedia en nuestras vidas y ser contados como una parte de la familia de Dios. Tenemos que ser siempre una iglesia en misión, 24/7, allí donde Dios nos haya puesto. Tenemos que decirles a los demás, yo he conocido a uno que me dijo cómo soy y me ha perdonado, y te puede perdonar a ti. Seas mi jefe, seas mi compañero en el instituto, en la universidad, allí donde estés. Voy a hablarte de ese Jesús, allí donde estoy. Porque es un Dios bueno que merece nuestra gloria para siempre. Y Pablo termina como buen judío con un amén. ¿Amén? ¿Seguro? Así sea para siempre. ¿Vamos a salir de aquí a darle la gloria a Dios? Ese es el desafío del Evangelio. ¿Y así a dónde vamos? Pues a Romanos capítulo 1, versículo 1 otra vez. Otra vez el Evangelio. Otra vez el Evangelio. Predícate el Evangelio. Predícame el Evangelio. Edifícame a través del Evangelio. Háblame de las gracias de Dios, del perdón de Dios, de cómo las culpas Él las ha pagado y está transformándome a través de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que necesitamos decirnos. Por eso decimos amén. Que así sea. Que esta sea una iglesia de esas características. Pero tengo una mala noticia. La iglesia eres tú. No esperes que los demás, a ver si esta iglesia se aviva. Avívate tú. A ver si esta iglesia es más amorosa. Ama tú. En tu casa, empieza tú. Estamos todos ahí en la línea de salida esperando que salgan los demás. Así no vamos a hacer ninguna carrera. A ver, ¿quién sale? Sal tú. Ama con osadía. Ama con liberalidad. Perdona todas las cosas. Bueno, ya está. ¿Y tú por qué eres así? Porque Dios me ha perdonado a mí. Solo por eso. No porque sea mejor. Porque Él me perdonó. Así que, mis queridos hermanos, quiero animaros a poneros de pie ahora y que cantemos. Voy a sorprender aquí a los... No, tú no. Sí. No podía resistirme a hacer el anticlímax aquí. Vamos a levantarnos y vamos a cantar la doxología de Judas, que se parece técnicamente a la de Pablo. Y como esa de Pablo no la tenemos musicalizada, vamos a cantar la de...